Un saludo cordial a nuestros hermanos, compañeras, conciudadanos, ciudadanos de aquí de la provincia de Imbabura y del país, nuestro querido Ecuador. Un saludo cordial desde el corazón, como nosotros allá conocemos, desde el corazón de la garganta del fuego, que es el Taita Cotopaxi, nuestro querido pueblo panzaleo. Este saludo cordial a los 4 hermanos pueblos de aquí de la provincia de Imbabura. Bueno, sin duda, el saludo para ustedes también de parte de quienes conformamos este medio de comunicación y darles la más cordial bienvenida, darles tiempo también para que se sumen, compartan este diálogo que tenemos en esta mañana. Justamente estábamos tratando de conocer un poco el lado humano de Leonidas Issa. Cuéntanos un poco de lo que es su vida, quiénes fueron sus padres, cuántos hermanos. Iniciemos por ese espacio, por favor. Sí, muchas gracias. Realmente yo también en este momento estoy volviendo a revisar mi vida mismo, ¿no? ¿Ya? Desempolvando mi vida y estoy encontrando con muchos, realmente muchos elementos que me ha permitido también construir como persona, y en muchas veces uno ha tenido que lidiar con cuestiones muy jodidas. Así es. Que incluso para consolidar como dirigentes, como líderes, ¿no? En ese sentido, bueno, yo soy hijo de José María Issa Viracucha, de mamita mía, Rosa Elvira Salazar Llano. Los dos son oriundos de la parroquia de Pastocalle. Estamos al pie de los Ilinizas. ¿Ya? Y aquí quiero un poco, entrando en materia, digamos, los Isas, estamos vinculados al Iliniza. Y hay un poco en la construcción del pensamiento, siempre han dicho que somos los cuidadores de la sabiduría. Eso Así está es. como escrita por algunos autores, y quiero aclarar también algunos políticos que quieren dañarnos, dice, pero estos son mestizos, dicen, Isas son de España o Salazares son de tal lugar. Le decimos que al menos nosotros el apellido Issa que estamos resignificando en este momento, Issa Viracucha, estamos localizados allí a pie de los Ilinizas, entonces Toda la familia ahí. no hay posibilidad de que de pronto vengamos, ¿no?, de otros lados. Y si así fuera, de igual no tienen ningún criterio, digamos, de enajenar el lugar donde hemos nacido. Después de ello, mi papi y mi mami, en el proceso de Huasipungo, más otros compañeros de Pastocalle, deciden trasladar a diferentes lugares. En este caso eran partidarios dentro del Huasipungo que hacían carbón. Entonces los hacendados decían, tal monte pueden hacer carbón, entonces nuestros mayores iban, hacían el carbón, el hacendado no daba nada, digamos, ¿no es cierto? Así Pero es. tenía que dejar el 50% del producto. En todo este tiempo mi madre contaba, desde lugares que estaban, siempre recurrían al comercio en el cantón Latacunga, ¿no? Entonces, por eso también un poco reconstruyendo la historia de cómo fue la vivencia de los mayores, y ya en la última etapa del Huasipungo. Bueno, yo soy, dentro de mi familia estamos compuestos de 8 hermanos, ¿Ya? 4 hermanas, 4 hermanos. Soy el último en este caso. Bueno, aquí estamos un poquito también describiendo. Claro, soy el único profesional, digamos, en la familia, ¿no? ¿Ya? Toditos mis hermanos, mi papi y mi mami, toda la vida agricultores, ganaderos. Mis hermanos ahora se sostienen de la agricultura, de la ganadería. No hemos de pronto entrado, digamos, en ningún momento a una acción política Directa. de pronto tener un espacio. No, realmente somos autosustentables, dependemos directamente del trabajo, que es en la agricultura, la ganadería. Bueno, de pronto yo y mis 2 hermanos, en este caso una hermana y 2 hermanos, conmigo seríamos 4, que cursamos, digamos, el colegio. El colegio, en este caso, mis 2 hermanos quedaron hasta el colegio, y yo un poco había dicho, no ha de valer quedar ahí nomás. Así es. En las crisis, en la pobreza que estábamos, yo me acuerdo de mis compañeros de la universidad. Creo que pasábamos todo el rato fiando a un compañero que tenía recursos económicos, tenía posibilidades, ¿no? Que les ayudaba. Yo realmente envío muchas bendiciones de este compañero también, que nos ha sabido ayudar. Y cursamos los 6 años de la universidad y finalmente logré sacar, digamos, ingeniería en medio ambiente. Esa es mi profesión. Así es. Antes de continuar en este tema ya de la universidad, vámonos un poco más atrás en lo que tiene que ver a la institución primaria. ¿Cuál fue? Sí, perfecto. Estamos pasando muy rápido. Así es. Yo me eduqué en la Escuela Coronel Héctor Espinosa, de la comunidad de Planchaloma. Somos vecinos con la comunidad de San Ignacio. Está como a unos
20 a 30 minutos caminábamos todos los días. Todos ¿no? los días. Todos los días. Luego pasé al colegio, ahí mismo en la comunidad, Colegio Intercultural Bilingüe El Chaquiñán. Esto es a distancia. O sea, todo este proceso que hemos hecho es a distancia. Por ello ahora uno realmente con experiencia, con conocimiento, debate si es o no es válido el tema de la educación a distancia, que facilite, que dé posibilidades a los jóvenes que tienen, en este caso, trabajo y tienen la posibilidad de educarse también. Entonces, a veces cuando vemos la calidad en referirse en una sola condición, como pone el Estado, decimos, oiga, venimos de un proceso y no creo que en este momento no estemos haciendo un aporte realmente al país, sino realmente desde nuestra visión intelectual, desde nuestra fortaleza también profesional, lo estamos haciendo en ese sentido, ¿no? De ahí, bueno, la universidad que ya les conté, en la Universidad Técnica de Cotopaxi, en el campus universitario Salache, que ahí pasamos los 6 años, ¿no? Ese sería mi recorrido, en resumen, digamos, En el tema profesional, en el tema educativo. Justamente en el tema educativo, de pronto algún profesor, algún docente que le fue inculcando el velar por los derechos, el exigir los derechos que se mantienen. Bueno, en la escuela yo me acuerdo de un profesor, creo que nos dio hasta 4º grado, del profesor Luis, no me acuerdo el apellido. Ya. Y hasta ahora ando como buscando, no sé qué pasó con este profesor. Él realmente era muy justo en todo, ¿no? Yo me acuerdo que venían las campañas de vacunación a la escuela y los muchachos, los jóvenes que teníamos miedo a ser vacunados, metíamos debajo de una... De los pupitres, las mesas. No había como un lugar de la tarima, digamos, de la escuela, ¿no? Ya. Por ahí metíamos adentro. Y el profesor Luis, cuando se dio cuenta que estábamos de esto, ¿no es cierto?, esquivando. Entonces, él trabajó muy bien diciendo, oiga, no estamos vacunando para hacerle daño ni para que tengan miedo, sino realmente porque necesitábamos estar sanos y estando sanos pueden ustedes ir a la casa. Entonces, eso me ha quedado realmente apegado, ¿no es cierto?, en todo este proceso educativo en la escuela. Claro, había otros profesores también que eran... Por eso uno cuestiona el sistema de educación. Justamente, ¿no? El cambio que se ha dado y lo que se exige actualmente por parte de ustedes con las propuestas que están planteando. Así es, por ejemplo, yo a mis hijos, tengo 2 hijos, no lo hemos mandado a la educación del Estado ni la privada. Hemos construido una unidad educativa comunitaria, el Achigmuyo, ¿no? ¿Por qué? Por 2 experiencias. Uno, sí había una versión anterior de la educación que el maestro imponía. Así era. O sea, imponía con todo, no en ese sentido. Si no llevabas tarea, si no te castigo, joteaban en la casa, entonces en la escuela, ¿no es cierto? Yo me acuerdo con las reglas, nos daban en la mano con los cables de la luz dobladas, ¿no es cierto? Daban en la mano, te jueteaban, no teníamos derecho de pronto a permiso cuando estábamos. O sea, realmente podemos decir que era muy violento, ¿no? Sí, muy de eso, ahora lo que ha pasado también decimos que es extremo. O sea, de hecho debe haber un mecanismo de poder tener en este caso de poder construir, porque nosotros los seres humanos somos seres construidos, somos seres sociales construidos, y en ese nivel nosotros creemos que la educación de ahora también debe pensar en este otro tipo de construcción que debemos hacer, el lado humano, porque a veces también acabamos de profesionales y en el lado humano estamos muy enajenados, ¿no? Entonces yo creo que debemos ir conjugando como la experiencia en base a nuestra vida misma, o sea, para no imponer, ¿no? Y en base a ello yo creo que se debe garantizar un proceso educativo en la sociedad, en el Estado, que realmente seamos altamente humanos, ¿no? Competitivos. Así es. Definitivamente. En lo que tiene que ver ya en los estudios en la secundaria, mencionó de igual manera que era a distancia. Sin embargo, algún docente que se haya destacado, le haya inculcado el guiarse por este tema de liderar. Aquí había tres profesores, no sé en qué orden poner, un señor, un licenciado, Víctor, no sé dónde está también, el ingeniero Olmos y otro profesor que daba lenguaje. ¿Ya? El licenciado Víctor, él era matemático. Él siempre decía que si no se pone a trabajar al cerebro, simplemente nos acomodamos lo que nos dicen. Entonces él siempre metía las matemáticas desde esta lógica de desarrollar el cerebro, no era porque mandaba a hacer los deberes. Y muchos de los estudiantes perdían el año, entonces los que no queríamos perder el año siempre nos esforzábamos. Por eso yo en mi carrera, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad,
no hemos reprobado una sola materia, digamos, ¿no es cierto? Ya. Porque también en base a lo que nos decían, el otro profesor que nos inculcaba era realmente a la investigación. Y eso me parece fundamental de la educación en este país. Debe. La investigación, desarrollar los mecanismos técnicos, científicos, tecnológicos para resolver el problema real que enfrenta la sociedad. Aquí, Así es. yo en mi tesis de colegio era agropecuario forestal. Yo hice mi finca integral de media hectarita, ¿no? Ya. Con árboles, he hecho terrazas de formación lenta, trabajábamos todo este tema de la producción agroecológica. Yo hice una investigación que quería llegar a la labranza cero. Mi hermano también fue uno de los facilitadores, digamos, para adentrar en tema de la investigación. Mi hermano hasta ahora es muy investigador, ¿no? Ya. Entonces con él decíamos, oiga, pero si estamos acabando con el tractor, estamos acabando las laderas y está bañándose la fertilidad de la tierra, algo debemos hacer, ¿no? Entonces en ese Así sentido es. yo hice mi tesis, la producción de todo tipo de productos en camas de lombricultura. Entonces preguntábamos, ¿no es cierto? Si viene, en este caso, a las camas de la lombricultura, viene desechos orgánicos, abono de cuy que estaría crudo, de conejos, de gallina, además de eso también los restos de la cosecha, poníamos allí, entonces las lombrices convierte esto en humus. Y el humus, lógicamente, si es que se equilibra con otros elementos que son necesarios para la planta, tranquilamente sirve para producir. Dicho y hecho. Y eso en mi tesis logré probar. Sembré cebolla, sembré papas, incluso salía una calidad, pero tan especial, que lógicamente decíamos, para este tipo de producción, que lo denominamos labranza cero, porque no se deshierbaba, no se hacía Ya. nada de ello, sino se iba únicamente alimentando las camas del lombriz, ¿no? Entonces yo tenía un cálculo económico allí que tranquilamente se podría garantizar una recaudación mejor de la producción normal, digamos, ¿no? Por ahí inicia ya a vincularse al tema económico. Sí, yo creo que sí, pues, siempre me ha gustado economía, el tema de derecho, pero claro, y en términos de profesión, hasta ahora no sé por qué seguí ingeniería ambiental. Ya. No. Pero sin embargo, también esto de haber escogido esta carrera también le sirve para plantear propuestas en ese sentido, en el tema ambiental. Así es, yo, ¿por qué lo digo? De pronto yo con profundidad creo que quería ser abogado o quería ser economista. Economista. Sí, por eso estaba en una maestría también en Brasil, pasé 3 meses, falta de recursos económicos, no logramos concluir un proceso. Estaba siguiendo o economía ambiental o derecho ambiental. Entonces, un poco para entender también, ¿no es cierto? Ahora que está en boga a nivel mundial todo lo que se discute, el derecho a la madre tierra, al menos en el Ecuador, en Bolivia, en otros países, hay la posibilidad de plantear desde la madre naturaleza como sujetos de derechos. Y eso es importante, y en el tema económico, ya digo, siempre me ha llamado la atención, pero un poco también en la vida material, en la vida diaria, digamos, ¿no es cierto? Poder ayuda. conducirla a la gente de una mejor manera, ¿no? Que realmente no signifique una explotación, una sobreexplotación, ni a la madre tierra, ni a los hermanos, que somos seres humanos, ¿no? En muchas veces. Vamos también tocando justamente el tema, cómo inicia Leonidas dentro de lo que son las organizaciones a representar al pueblo. ¿Cómo nace? Bueno, ¿Cómo dejando va? ya todo el tema educativo, que seguramente va a ir como entrelazando, Así digamos, es. ya en este proceso. Bueno, como dije, en este momento estoy volviendo a desempolvar todo, Todos los para que recuerdos. salga una biografía real, ¿no es cierto? Para que de pronto, en algún momento también hemos tenido la posibilidad de recordar y no va como cronológicamente organizado. Efectivamente. Yo empecé mi vida, fui catequista, Ya. 15, 16 años aproximadamente, pasé 3 años de catequista en la iglesia de Planchaloma, 3 grupos, digamos, que logramos hacer graduar, podríamos decir así, ¿no? Ya. Y en ese proceso fuimos creando un espacio organizativo de los jóvenes. Empezamos a discutir qué pasa con la juventud, porque en ese momento, y que estoy hablando hace 20 años, ya había este problema que ahora también tenemos que seguir enfrentando eso. Así es. Había un crecimiento dentro de las comunidades, lo que se llamaba las pandillas, ¿no? Entonces Y había sucede. el Pata 40, yo me acuerdo clarísimo, decían Pata 40, el grupo, los adagios, o sea, sí, no, como grupos, había como estos grupos de jóvenes, pero organizados para delinquir.
Y nosotros dijimos, muy bien, hagamos un grupo de jóvenes. Y ese grupo de jóvenes empezamos dentro de la congregación de las hermanas lauritas. Las hermanas lauritas están aquí en Imbabura, en muchas provincias, por eso uno respeta, al menos cuando desde la religión se puede realmente pragmatizar desde la vida práctica, desde la realidad, ¿no es cierto? No es una imposición. Por eso yo estudié a Madre Laura también, hemos aprendido de Madre Laura Montoya, que ella era de Colombia en su vida, ¿no es cierto? Y su primera iniciativa, su primera decisión, digamos, fue entrar a la selva donde estaban los hermanos indígenas. Es un tremendo aprendizaje, ¿no? Hicimos el movimiento laurista, JML, en Planchaloma, después articulamos al movimiento laurista a nivel nacional. Entonces ya participamos en los encuentros con otras provincias. Luego de ese entramos a discutir, realmente estamos siendo jóvenes y hay la posibilidad de discutir el tema identitario. Entonces vimos que no estábamos... Había el espacio. Había espacio, pero no se discutían los temas como los temas que nos llamaba la atención a nosotros, ¿no? Después del movimiento laurista, en el 2002 más o menos, nosotros nos articulamos al proceso de SIGNE nacional. ¿Qué es? Servidores de la Iglesia Católica de los Pueblos Indígenas del Ecuador, dentro de la Iglesia Católica. Entonces, en este proceso, de la misma manera, preguntamos, en este proceso, sí se está hablando de procesos propios de los pueblos indígenas, pero hay con particularidad discutir los problemas de los jóvenes. Encontramos que en un espacio el tema identitario se tenía que fortalecer y en el otro espacio se tenía que fortalecer el papel de la juventud. Y ahí creamos, en el 2002, creamos el SIGNE Juvenil a nivel del Ecuador, ¿Ya? de la cual fui el primer presidente. Por eso cuando me invitan a provincias, claro, ahora como más visible, dice, compañeros, hemos estado juntos. Sí, efectivamente, caminamos ese camino. Entonces, 2002 a 2004 estaba yo de presidente del SIGNE nacional. Entonces, ahí ¿Ya? tuve la oportunidad de recorrer en los lugares donde están nuestros compañeros sacerdotes de la pastoral indígena, hermanas lauritas que están dentro de territorios indígenas. Logré recorrer todo el país, 2 años. Realmente me ha dejado un aprendizaje fenomenal. Aquí en compañía mismo pasábamos, ¿no es cierto? Sí, veníamos a hacer los retiros, por ejemplo, ¿no? Ya existen en tiempo recuerdos de la Pascua, por ejemplo, llevábamos la Pascua juvenil y pasábamos en las comunidades ahí una semana metidos compartiendo, ¿no? Haciendo compartiendo el evangelio, digamos, ¿no? Y conociendo también las vivencias de cada uno de los sectores del país. Así es. Entonces, ahí estaba, me acuerdo con más profundidad, en Orellana había un encuentro donde fuimos a ver, en ese tiempo, fuimos a ver lo que pasaba con las petroleras. Estoy hablando 18, 15 años más o menos. Claro, ahí veíamos los problemas que enfrentaban nuestras comunidades indígenas. Yo creo que desde ahí empezó a nacer este otro lado, ¿no? Ya muy bien, estamos organizados, somos jóvenes, vamos a hablar de identidad, muy bien, pero hay algo más que necesitamos discutirla. ¿Cómo es posible que muchas veces podemos estar hablando la palabra de Dios, pero si es que eso materialmente en nuestra vida diaria no está siendo justo, lógicamente por más oremos no va a cambiar? Entonces, ¿qué necesitamos? A partir de tener una creencia religiosa, a partir de tener una profundidad espiritual en nuestro campo, en este caso identitario, pero necesitamos cambiar esta condición real de la vida en que vive nuestra gente, ¿no? Entonces, ahí empezamos dentro de este espacio, ahí en el Signo de los Mayores, me acuerdo con claridad, en Saraguro, en Shindar. Ahí hicimos, en el Congreso, hicimos aprobar en el Congreso de los Mayores que deben hacer un Signo nacional de los jóvenes. Aceptaron nuestros mayores y caminamos. Mi papi era toda la vida catequista. Allá. Toda la vida catequista. Eso llegó entonces y yo creo de familia. Que yo fui catequista por herencia y un poco también decía hay que resignificar muchos temas que están dentro de la iglesia. Bueno, también era muy estudioso desde muy pequeño realmente. 13 años, 15 años, así leía como historias de lo que había pasado con el pueblo indígena aquí en Latinoamérica, ¿no? Y una de las luego, uno de los textos que realmente me llenó el alma y como buscar, desempolvar la historia de los pueblos indígenas fue de Eduardo Galeano, ¿no? Las venas abiertas. Un poco más la mentalidad que ya se mantenía. Las venas abiertas de América Latina. Entonces, ahí un poco también revisando a Monseñor Leónidas Proaño, a Monseñor Oscar Romero,
Entonces, ahí dentro de la iglesia mismo, claro, yo muy apegado al tema espiritual. Entonces, ahí decíamos, muy bien, se debe garantizar el tema espiritual, entonces, muy bien, trabajemos fuertemente por el tema de la inculturación del evangelio, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significaba para nosotros? Es que no podemos aquí estar discutiendo si el Dios es Yahvé, si el Dios es Jehová, si el Dios es tal, o si el Dios del Taita Inti o la Mamaquilla. No, no. ¿Ya? Hay un mismo Dios, puede llamarse de diferentes nombres, pero los seres humanos debemos amar. Y hay un mandato ahí que me gusta muchísimo, ¿Qué es cuál? de Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál? El mandamiento del amor. Ah, ya, ¿No? exacto. Entonces hemos dicho, vea, la única religión en el mundo que puede unir a todos los seres humanos se llama el amor. No hay incluso a los ateos, Así incluso es. los que no creen en un Dios, pero todo está siendo movido por el amor. Así Entonces, es, en ese definitivamente. sentido, trabajamos fuertemente el tema de la inculturación del evangelio. Por eso cuando empezamos a hacer las ceremonias de las liturgias, digamos, ¿no es Ya. cierto? Se llevaba, digamos, al campo, hacíamos la que ahora estamos resignificando con mucha fuerza y que de hecho, de paso, les invito, el 21 de marzo vamos a hacer un proceso de resignificación del Pauca Raimi en Cotopaxi, ¿no? Ah, ya. Bueno, ya voy a entrar para Estamos eso. pendientes. Pero nosotros empezamos a establecer las ceremonias, el diseño de las ceremonias, que tenga que ver estos componentes de la vida real, material, sí, a la vez Bajo un también. estudio, pero. Así es, así es. O sea, en ese sentido, yo mismo la Biblia lo he leído 2 veces, ¿no? Y la intención no es memorizar, en este caso, los capítulos, los versículos, no. Lo que necesitamos memorizar es el mensaje que realmente conduzca a transformar la humanidad. Porque muchas veces también, o mejor dicho, la religión como poder ha hecho cosas desastrosas en el mundo, no Así solo es, aquí es en comprobado. Latinoamérica. En nombre del poder. Por eso hemos dicho, no puede ser la religión como centro de poder. No permita simplemente que la gente crea en lo que pueda creer, ¿no? Y claro, dentro de este mandamiento, como hemos dicho, el tema del amor, ¿no? Segundo eje que trabajamos dentro de la iglesia con mucha fuerza fue la teología de la liberación. ¿Ya? Ahí sí viene directamente del trabajo de Monseñor Leonidas Proaño, de Monseñor Oscar Romero y otros obispos que después le conocían como obispos rojos, ¿no? Así Decía, es. estos son comunistas, son subversivos. Cuando, ¿qué dijeron? Si estudiamos nosotros la teología de la liberación, lo que está diciendo es reconocer que Jesucristo fue un ser humano en la tierra y que Él vino a la tierra realmente a luchar para cambiar las estructuras sociales. Si revisamos qué pasó en Roma en ese tiempo, hace 2020 años, digamos, ¿no es cierto? Vamos a encontrar muchos elementos que Jesucristo nació a partir de una cosa, de las condiciones injustas que vivían, ¿no? Entonces, de eso se recaudaba y cómo en este caso se encauzaba para que la gente, siendo creyente, pueda conducir a cambiar, a transformar la vida, porque no puede quedar dentro de la religión controlada como poder y claro, quedamos orando y no pasa nada en la sociedad. Eso al Así menos es. creo que es absolutamente claro que se trabaja en el tema de la teología de la liberación, ¿no es cierto? Y esta es una experiencia más para ustedes. Vamos ya en lo que tiene que ver las organizaciones dentro de la provincia. ¿Cómo inicia? Sí, bueno, como ustedes verán, mi proceso organizativo ha estado mucho más apegado dentro de este proceso de la religión, Así dentro es. de la Iglesia Católica, poniendo otros elementos que ahora realmente saludamos. Muchos hemos salido con esa visión integral Así es. de no cerrarnos, ¿no? Sino ser aperturados. Y solo para complementar con el tema de la Iglesia, en el último encuentro que yo estaba en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se hablaba mucho.